viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Busque en Apóstol San Marcos. Vamos a leer en el versículo 14 del capítulo 1. Jesús entra en escena en un momento sumamente importante para el pueblo de Israel. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Hay algo que es sumamente importante, que usted y yo como hijos de Dios tenemos que entender, y más que entender tenemos que vivir. La realidad de estar bajo la influencia y la mentalidad del reino de Dios. Se dice a veces muy rápido las palabras, y a veces ni tan siquiera cogemos la esencia de la verdad de las palabras que Dios nos está revelando y que Dios nos está enseñando. Por eso le pido al Espíritu Santo que en esta mañana Él pueda ayudarnos. Preparamos el territorio de nuestro corazón en obediencia a nuestro Dios, para que cada palabra pueda ser recibida con un entendimiento claro en el Espíritu, para que usted y yo podamos ser edificados de una manera extraordinaria, como nuestro Padre Celestial lo dispuso. Necesitamos entender el valor de lo que es vivir bajo la influencia real y poderosa del reino de Dios, y tener una mentalidad de reino. Todos sabemos que vivimos tiempos muy peligrosos. La verdad es una sola. Mentira, hay millones. Aquí no podemos pensar que es como buscar una aguja en el pajar. Aquí usted y yo sabemos que tenemos la gran satisfacción de que el Espíritu de Dios se ha comprometido con cada hijo de Dios para estar dentro de cada uno de nosotros. Nos ha escogido como templo suyo para glorificar al Padre y traer la revelación del cielo aquí a la tierra. Traer la verdad del cielo aquí a la tierra a través de cada uno de nosotros. Somos el templo de Dios escogido para que la verdad del cielo venga a la tierra. Para que la gloria del cielo venga aquí a la tierra. Para que el poder de Dios del cielo venga aquí a la tierra. Así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y así Jesús enseñó que aunque Él se marchaba, a la verdad nos convenía, porque cuando Él se fuese, Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda verdad. Estamos en un tiempo sumamente privilegiado. Y a veces es triste ver cómo la iglesia no está entendiendo esta verdad, no está viviendo esta verdad, porque no estamos bajo la influencia del reino con una mentalidad de reino, sino que estamos bajo la influencia de la religiosidad y con una mentalidad más carnal que espiritual. Permítame que
juntos podamos confrontar nuestras realidades presentes y que juntos podamos atender los consejos y la enseñanza y la revelación de nuestro Dios para su crecimiento, para mi crecimiento, para su fortaleza espiritual, para mi fortaleza espiritual. Y cuando usted individualmente es edificado, se dispone para ser un edificador del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que las cosas toman otra proyección muy diferente y muy fuera de la mentalidad humana y carnal, sino que es una proyección divina donde los proyectos de Dios se ponen en acción. Proyección, proyecto del cielo puesto en acción aquí en la tierra. ¿Cuán importante es entender esto? ¿Cuán importante es entender de que la iglesia es un poder del cielo manifestado aquí en la tierra? Es que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Hay un reto en la palabra de Dios. Pero escuche esto para que usted y yo tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad no es vivir bajo la influencia de las filosofías, de los pensamientos, de las ideas y de todas las tonterías que se mueven en este mundo, sino que nuestra influencia tiene que ser 100% del reino de Dios. Que el reino de Dios sea nuestra prioridad, que el reino de Dios sea nuestra influencia poderosa en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos y en todo lo que hacemos. Es importante. Dice los versículos que hemos leído, después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, dentro de los cumplimientos de los tiempos proféticos, hay momentos francamente extraordinarios. Y vemos cómo Dios hace las cosas de una manera incomprensible a la mente humana, pero muy enriquecedora a la mente espiritual. Por eso necesitamos tener una mentalidad espiritual para entender las cosas que suceden en el tiempo. Dice que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, todos sabemos la misión de Juan el Bautista. Él mismo lo gritó a los cuatro vientos y él mismo fue un testimonio de esa verdad, que era la voz que clamaba en el desierto y que venía a preparar el camino para el Señor. Cuando llegó el momento, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Yo quiero, ¿sabe? Hace un tiempo atrás yo di una serie de predicaciones que hablaban sobre la predicación del evangelio del reino. Y quiero recordar la importancia, porque a veces como que perdemos la esencia, y por eso a veces las influencias que tenemos a nuestro alrededor son más religiosas que la vivencia de la influencia del reino de Dios. Amén. Escuche esto. Usted forma parte real del reino de Dios. Cada hijo de Dios forma parte real del reino de Dios. Y el evangelio, las buenas nuevas de salvación, es una manifestación de lo que hay en el corazón de Dios, para que los hombres que viven en la ignorancia de la verdad de Dios alcancen esa salvación tan grande por la manifestación del poder de la verdad del reino de Dios. Jesús comenzó
su ministerio, su servicio, su obra, predicando el evangelio del reino. Y usted y yo seguimos su obra teniendo una misma mentalidad y bajo una misma influencia en cuanto a lo que es la verdad del reino de Dios. Y hay 4 pilares en el mensaje de Jesús. Él inició y dio 4 referencias en cuanto a lo que es la base y fundamento del evangelio del reino, para que pudieran entender aquellos que estaban escuchando. Y en esta mañana, como la palabra de Dios no pasa de moda, no envejece, sino que es viva, es eficaz, es útil para enseñar, para instruir en justicia y en verdad. La palabra eterna de Dios, que es la mejor influencia del reino de Dios, viene a darnos la revelación, viene a darnos la vida y viene a darnos la manifestación del poder del reino, porque la palabra de Dios es el pan que desciende del cielo y es derramado continuamente para los que tienen hambre y sed de la justicia y de la verdad de Dios, y somos nutridos cada vez que nos comemos con hambre y con sed, cada vez que cogemos la palabra con ese interés, con ese ánimo presto, con esa pasión. Entonces vemos los que están fortalecidos porque se nutren, porque la reciben, porque reciben la enseñanza. Vemos la diferencia entre el que vive en la influencia de la religiosidad y el que vive bajo la influencia del poder de la verdad del reino de Dios. Se ve, se nota. No estamos aquí para juzgar a nadie, pero sí estamos para ayudarnos unos a otros. La palabra de Dios habla o frío o caliente. Libro de la Revelación, Apocalipsis, confronta realidades como el que se cree ser rico y es pobre, y el que se cree que es pobre y es rico. Vemos los contrastes que solamente se pueden entender bajo la influencia de la verdad del reino. Y el que se empeña en tener una posición intermedia, y la palabra de Dios por el Espíritu revelar, enseñar, o frío o caliente, tibio no, porque te vomitaré de mi boca. Y la iglesia tiene que entender esto. Pero para entender esto, usted tiene que estar bajo una influencia 100% del reino de Dios y bajo una mentalidad del reino. Demasiada religiosidad, demasiados religiosos. Y cuando hay demasiada religiosidad y hay demasiados religiosos, hay demasiada hipocresía. Y donde hay demasiada hipocresía, hay demasiada mentira. Y eso nos daña. Y eso nos perjudica. Y eso no nos ayuda a crecer. Y eso no nos ayuda a madurar espiritualmente. Y lo peor del asunto es que eso no nos permite disfrutar las riquezas en gloria de Dios. En cuanto al nutrimiento de la verdad, la fortaleza del poder de la gloria de Dios, la estabilidad, la firmeza, la claridad, la transparencia en todas las cosas. El que tenga oído para oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dígale a su hermano. El primer principio que Jesús declara en su inicio, en su ministerio, es este: el tiempo se ha cumplido. Diga conmigo: el tiempo se ha cumplido. Es maravilloso. A mí me encanta meterme un poquito ahí en el estudio de las dispensaciones,
del tiempo, en las cronologías, y uno descubre algo tan maravilloso que dentro del Cronos, dentro de lo que es el consumismo o el consumir el tiempo, hay un tiempo específico que se llama el tiempo de Dios o el Kairos de Dios, donde hay cumplimientos proféticos importantísimos. Y creo que la iglesia del Señor tiene el santo deber, escuche bien, querida llamada iglesia del Señor. Nosotros como iglesia tenemos toda la esencia de lo bueno del primer pacto y multiplicado por la grandeza de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde lo imposible que en el primer pacto se manifestaba, en el segundo pacto deja de ser, porque la palabra de Dios declara que no hay nada imposible para el que cree en Dios. Estamos en una posición sumamente interesante y sumamente importante. Y usted y yo tenemos que aclarar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, porque el Rey de Gloria quiere seguir tratando con su verdad nuestras vidas, para que estemos siendo, como la palabra de rema del año pasado, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos conforme el propósito eterno del Rey de Gloria. Amén. Entonces el tiempo se ha cumplido. Dentro del proceso del tiempo, del Cronos, está el Kairos. Es un tiempo específico donde Dios quiere llamar nuestra atención para que entendamos que todo lo que Dios prometió en su tiempo se cumple. Dios prometió a ese Mesías, al Redentor, alguien que iba a venir a terminar con la maldición del pecado y de la muerte. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino. Pero cuando Juan desaparece de la escena, Jesús entra en el cumplimiento profético para llevar a cabo esa obra gloriosa, donde el hombre que estaba alejado de Dios, sin tener comunión con Dios, ahora a través de ese nuevo Adán y por el sacrificio y derramamiento de la sangre preciosa del Cordero, lo que estaba puesto como límite se rompe. Por eso dice que el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, hablando que la intervención divina de nuestra libertad y de nuestra salvación viene de arriba, y se rasgó ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice el escritor a los Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, entramos con corazones sinceros, lavados con agua pura. Es un tiempo hermoso, el tiempo se ha cumplido, el Kairos de Dios, que no nos pase como el pueblo de Israel, que todavía está esperando el tiempo de la venida del Mesías. El Mesías ya vino, el Cristo ya cumplió el propósito eterno de Dios Padre para la redención de toda la humanidad, y usted y yo somos fruto del cumplimiento del tiempo, de la redención de una humanidad perdida a través de la caída del hombre, de ese primer Adán. Pero ese segundo Adán vino a abrir la puerta que estaba cerrada,
Y Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Los cielos estaban cerrados. Solamente por la misericordia de Dios se aceptaba el sacrificio de la sangre de los animales para que el pecado quedara tapado durante un año. Y así tenían que hacerlo. Pero los cielos estaban cerrados y no había comunión. El hombre estaba alejado de Dios. Pero llegado el tiempo, llegado el kairos de Dios, ese momento específico de la liberación de un pueblo que está en pecado, dice en Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos, y a los ángeles del Señor que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Llegado el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Hermano, cuán interesante y maravilloso que usted y yo sepamos analizar y reflexionar sobre el tiempo cumplido, porque eso nos va a fortalecer también en el cumplimiento de los nuevos kairos de Dios que están diseñados y preparados para la iglesia del Señor, porque viene un día glorioso que dice que habrá un sonido de trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hemos quedado seremos arrebatados conjuntamente en esa nube gloriosa. Y ahí será la reunión de las reuniones. Miles y millones de almas que han estado ahí bajo el poder de la redención del Cordero. Están listos y preparados para ser vestidos de lino fino, para poder ser presentados delante del gran trono del Padre para los desposorios y celebrar las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Cuando llegó el tiempo, Jesús hizo la obra que el Padre le encomendó y dijo: el reino de Dios se ha acercado. Antes el reino de Dios estaba lejos, muy lejos, pero se ha acercado, pero no para retirarse, sino para quedarse dentro del cumplimiento del tiempo profético. Es Dios acercándose al hombre, es el Rey viniendo a reinar en aquellos corazones que lo reconocen como el Rey. Por eso dice la palabra: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y qué bueno, hermanos, que entendamos que hay un tiempo donde las cosas son movidas, donde las cosas son trasladadas. Y una de las cosas más importantes es lo que Dios ha hecho, de donde Dios nos sacó. De nuestra vana manera de vivir, del lago cenagoso, podridos de pecado, del hoyo de la desesperación. Y dice ahora la palabra del Señor, dice: gracias sean dadas a Dios por su don inefable, ¿verdad? Y qué bueno que ese don inefable, ese regalo inexplicable, vino en el cumplimiento del tiempo para manifestar el acercamiento del reino de Dios, donde todas las cosas van a ser movidas. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La pregunta es: ¿dónde sientes tú que estás ahora? Porque según el cumplimiento del tiempo
y la declaración de nuestro Señor Jesucristo que el reino se ha acercado para estar con nosotros. Dice que nos ha trasladado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas, de la mentira, de la confusión, del engaño, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos, hermanos? Estamos bajo la influencia real del reino de Dios, bajo la verdad del reino, bajo la mentalidad del reino de Dios. Es la única manera de ser libre de la influencia religiosa y de la mentalidad del hombre carnal. Amén. 4 cosas importantes. El tiempo se ha cumplido, el reino se hace. Este fue el mensaje inicial cuando Jesús comienza la gran obra redentora de toda una humanidad perdida y alejada de Dios. Y la tercera declaración es arrepentíos. Arrepentíos. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. La palabra tiene que traer la influencia y crear la mentalidad del reino, sabiendo que el tiempo se ha cumplido y sabiendo que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, que el reino de Dios se ha acercado de tal manera que el reino de Dios está en nosotros y dentro de nosotros, pero nos está llamando a manifestar una actitud genuina y verdadera. Dice arrepentíos. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad. Y hermano, es algo que usted y yo tenemos que procurar, que esa frescura en nuestra mente para conseguir la realidad de una mentalidad de reino tiene que estar bajo la influencia continua de la verdad de Dios y de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el arrepentimiento, el hecho de tener ese arrepentimiento, que es lo que provoca un cambio de mentalidad, tiene que ser una acción generosa por parte de usted y porque sabe una cosa, el orgullo y la vanidad del hombre es el peor obstáculo y daño para que haya un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el arrepentimiento? Activa el cambio. Si no hay arrepentimiento, podríamos decir que no hay una proyección clara y contundente en nuestra vida. Solamente entramos a formar parte de los proyectos de Dios y los ponemos en acción cuando usted y yo voluntariamente activamos la realidad del arrepentimiento. Pablo lo entiende de una manera y lo explica, como estuve hablando también el jueves, en la realidad de que tiene que ser un movimiento continuo y diario. Usted y yo tenemos que tener un corazón presto a un arrepentimiento real y genuino, continuo. A veces confundimos el remordimiento con el arrepentimiento, y el remordimiento hace que nos sintamos mal con nosotros mismos porque no hacemos las cosas como debiéramos de hacerlas. El arrepentimiento quiere decir que nosotros tenemos que activar un cambio de mentalidad, porque si no provocamos ese cambio de mentalidad, siempre estaremos bajo los efectos del remordimiento y esclavos también
por el remordimiento, porque no hemos entrado correctamente por la realidad de un cambio. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo o a este estilo de vida, sino transformaos, a activar los cambios reales, contundentes y poderosos en vuestra vida, para no estar bajo la influencia de este mundo, bajo la mentalidad de este mundo, sino bajo la influencia del reino, con una mentalidad del reino, sintiendo en el corazón todo el favor, el poder y la gloria del reino de Dios. Por eso Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté llegando a nuestros corazones continuamente, porque es el pan del cielo que fortalece nuestras vidas espirituales para entender la verdad de Dios continuamente y tener siempre nuestro corazón en una actitud de arrepentimiento, buscando siempre ese cambio de mentalidad, para que comprobéis que la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pablo dice que el hombre natural no percibe, no entiende, no sabe las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y hermano, nunca vamos a arrimarnos a entender las cosas del reino de Dios con una mentalidad carnal. Ni mucho menos si estamos bajo una influencia. ¿Cómo descubrimos si nuestra influencia es espiritual o es carnal? ¿Cómo descubrimos si nuestra mentalidad está siendo efectiva delante de Dios o no? Analice sus prioridades. A veces no es tan complicado. Los complicados somos nosotros, que cuando tenemos que enfrentar nuestras propias realidades nos damos media vuelta, nos despistamos y pensamos en otra cosa. Pero Jesús dijo, allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Todo lo que realmente lo atrae a usted, todo lo que lo mueve a prestar atención o interés, eso es lo que está gobernando en su mente y en su corazón. Y eso es lo que está moviendo una influencia y una mentalidad. Si es humana y es terrenal, pues vamos a recoger los frutos de lo miserable que somos los seres humanos, que estamos expuestos a un sinfín de cosas ordinarias, privándonos de las cosas extraordinarias del reino. En el sentido que lo humano se presta ¿a qué? A que la vanidad y el orgullo del hombre vaya por delante, y la envidia y los celos vayan apartándonos de la gente. Es importante, hermanos, que pensemos y meditemos lo necesario de que usted y yo estemos bajo la influencia del reino y con una mentalidad del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. La realidad es que hemos sido librados de esa potestad de la mentira y trasladados al reino de su amado Hijo. La pregunta es, ¿estoy yo posicionado en la realidad del reino de Dios por la influencia y por la mentalidad del reino? ¿O tengo que hacer algo en esta mañana? El cuarto principio es creer en el evangelio del reino. Creer. Todos sabemos que los hijos de Dios, los hijos del reino, todo lo alcanzan a través de la fe. Si es una fe religiosa, seguro que nos vamos a quedar con 3 palmos de nariz en cosas importantes.
Si es una fe que solamente es palabrería, pero no es acción, no es movimiento, pues seguramente que usted y yo vamos a ser decepcionados en cosas puntuales. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando usted y yo fracasamos en cosas importantes en el movimiento de la verdad del reino, pues esos desencantos nos llevan ¿a qué? A una influencia de engaño y mentira. Y a provocar una mentalidad distorsionada de la verdad de Dios. Y simplemente porque hemos reaccionado humanamente y esto no ha funcionado. No hemos analizado la raíz del problema. Porque muchas veces estamos como diciendo, pues que esto no funciona, esto no. Y yo creo, hermanos, nos llenamos la boca diciendo que creemos. Pero Dios mío, no estamos dando en el blanco, en la realidad. A mí me encanta y la Biblia nos da ejemplos tan efectivos y tan poderosos. ¿Se acuerda la mujer que sufrió esos 12 años de flujo de sangre, hemorragias continuas? Una mujer que no solamente estaba padeciendo esa enfermedad horrible, sino que también, pues sabemos, y más en la cultura hebrea, pues la manera que se aparta la gente de estas personas y todo este tema. Esta mujer dice que lo había gastado todo lo que tenía en médicos buscando la cura de su enfermedad y dice que antes de irle mejor le iba peor. Entonces ahí está, hermano. Todos estamos en una posición, todos estamos necesitados, todos hemos oído hablar de Jesús, todos tenemos testimonio de lo poderoso que es nuestro Dios. Ahora, a la hora de creer, porque es el cuarto principio que nuestro Señor Jesucristo en su primera intervención, poniendo en marcha la obra de redención, dijo: creer en el Evangelio. Creer en mis palabras. Esta mujer creyó y dijo: si tan solo tocare el borde del manto. Hermano, a veces hay cosas que con una mente humana, con una mente bajo la influencia de los razonamientos y de las lógicas humanas, es sumamente imposible que nos acerquemos a echar mano de la verdad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que trae alegría al corazón de Dios? Tu fe, mi fe, pero una fe liberada de una influencia carnal y mundana, una fe liberada de una mentalidad oscura y pésima, una fe que está libre bajo una influencia de poder y de gloria, una fe que se levanta ya con las cosas hechas, con una mentalidad de verdad y de reino. Esta mujer, en esa condición enferma, me imagino que estaba sumamente debilitada, antes le iba peor. La anemia, la debilidad estaría ahí presente. Y dice que una multitud, usted sabe, las multitudes, 3, 4, 5 mil personas. Cuando la Biblia hablaba de multitudes, hablaba de miles de personas alrededor de Jesús. Dice que le apretaban a Jesús, Y esta mujer, en su declaración de fe, creer en el Evangelio,
Fue el cuarto principio que en su primer mensaje dijo el Señor, después de decir, arrepentíos, provocar un cambio de mentalidad y creer y vais a ver. Porque sabe, la idea del hombre es ver para creer, y hasta ese tiempo el hombre estaba en esta idea. La mentalidad era esta, la influencia era esta, pero algo estaba cambiando en los ambientes, en las atmósferas, y esta mujer tuvo un cambio, y ella propuso en su corazón creer a Dios y activarse, moverse en su condición de debilidad y de enfermedad, pero consiguió el objetivo, tocó el manto de Jesús y dice: al instante la fuente de su enfermedad se secó y fue sana en ese mismo momento. De tal manera que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles estaban un poquito ahí, perplejos. Maestro, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Ha salido poder de mí. Y esto tiene mucho que enseñarnos, hermanos. Hay una fe que está bajo una influencia engañosa y mentirosa y bajo una mentalidad que no nos puede ayudar a alcanzar las promesas del Señor. Pero hay una fe que está ahí para ser manifestada y para glorificar a Dios bajo la influencia del reino, bajo la mentalidad del reino. Y usted y yo somos retados a movernos en esta fe, pero primero tenemos que mirar cuál es nuestra influencia y cuál es nuestra mentalidad. ¿Me están entendiendo? En ese mismo instante, porque Jesús iba a casa de Jairo, un principal de la sinagoga que había venido, se había postrado a los pies del maestro diciendo: mi hija agoniza, mi hija se muere, ven para que sea salva y para que sea sana. Le llegan las noticias de la casa del principal de la sinagoga cuando él estaba en plena conversación en la sanidad de esta mujer enferma, y le dice: no molesten más al maestro, tu hija ha muerto. Y hermano, cuando todo nuestro entorno, cuando todas las circunstancias, ahí está la prueba de la fe, de la verdadera fe. Porque la fe no tiene límite, porque el poder de Dios no tiene límite. Y hay que seguir aceptando el reto, y hay que seguir moviéndonos en esa realidad. No podemos perder la oportunidad. Él dijo: no temas. Y esto quiero, hermano, la influencia del temor es lo que nos roba el poder del reino muchas veces. Y le dijo: cree solamente, cree sin temor, cree sin ningún tipo de duda, cree sin ninguna idea extraña, cree solamente. Y creo, hermano, que no estaríamos predicando un evangelio del reino si dejáramos todas estas cosas atrás. Y es verdad que es posible que hayamos tenido un sinfín de situaciones y pruebas y cosas. Y mira, hermano, no importa lo que ha pasado, no importa lo que hemos sufrido, lo que importa es qué vamos a hacer de aquí en adelante. Es lo que importa. Tenemos que renovar esa mentalidad y tenemos que cambiar esas influencias. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque yo me pongo el primero en decir: no hago las cosas. Y hermano, no estoy hablando de pecado ni historia, no. Estoy muy bien delante del Señor, gracias a Dios. Pero me di cuenta
de que tengo que ser más atrevido, más valiente. Pero también como pastor digo, hermano, esto es cosa que todos entendamos, porque en esta dispensación de la gracia, ya Dios no se mueve tanto por un hombre, sino por una iglesia. Y cuando Dios habló y dijo, estas señales seguirán, no habló personalmente a uno, habló en plural, habló para su iglesia. En mi nombre echaréis, en mi nombre sanaréis, en mi nombre. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepentíos, poneros en condiciones y creer en el Evangelio, porque vais a ver la gloria de Dios. Grupo de alabanza, por favor.